Hemos votado a favor de la proposición no de ley con la transacción acordada, pero queremos destacar algunos aspectos. En primer lugar, creemos que la ley de 1988, la ley de costas, fue una ley progresista, que además fue declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, y que ha sido una ley que los principales problemas que ha generado han sido en orden a su aplicación práctica, probablemente por la ausencia de un criterio uniforme de las distintas demarcaciones de costas y por los vaivenes políticos en el Ministerio. En concreto, la modificación de la ley del 88 que se realiza en 2013 es una modificación que responde a la existencia de una presión por parte de una plataforma creada en 2008 por un abogado que, a partir de sus casos privados, y lleva a que el Partido Popular, ya en el Gobierno, que había hecho bandera de la eliminación de la ley de costas, asuma una reforma que desde nuestra opinión distorsiona y genera aún más problemas de los que dice solucionar, y que además incluye, de manera un tanto artificiosa, incluye un anexo de núcleos urbanos excluidos de las determinaciones sobre el dominio público marítimo terrestre. Nules no estaba en ese anexo. El Gobierno del Partido Popular podía haber incluido el núcleo urbano de las viviendas de primera línea de playa de Nules, y no lo hizo. Tampoco el Partido Popular, que ha gobernado muchas legislaturas en el Ayuntamiento de Nules, y las más recientes entre 2007 y 2015, podía haber incluido en el catálogo de bienes de inmuebles protegidos por razones de interés local o de interés etnológico, como en algún momento se ha dicho, a estas edificaciones, para dotarlas también de mayor seguridad, de mayor protección de cara a la petición que ahora se realiza. En este contexto, y después de estas omisiones del Partido Popular, se plantea ahora la proposición no de ley, que yo creo que no centra el problema adecuadamente. El Ayuntamiento de Nules, en marzo de 2017, solicitó del Ministerio, que es el órgano competente para resolver el interés, si concurren razones de interés general, para excluir del régimen general de la ley a edificaciones en primera línea de playa, y aún está esperando una respuesta del Ministerio. Es cierto que la resolución será una resolución en la que tienen que concurrir la voluntad de las tres administraciones implicadas, municipal, autonómica y estatal, pero es cierto también que el peso de la instrucción del expediente, la incoación y el peso de la instrucción, corresponde al Ministerio como órgano competente según la ley, tanto la ley del 88 como la ley del 2013, que no han modificado este régimen. Por tanto, nosotros creemos que el Ayuntamiento está en su derecho de seguir exigiendo, como ha hecho recientemente, el 22 de febrero de 2018, que el Ministerio se pronuncie. No vemos mal que la Consellería exprese, el Consell en este caso, y la Consellería expresen su voluntad de colaborar para que se instruya el expediente y se busquen, si concurren razones de interés público que justifiquen la exclusión de las viviendas de la primera línea de playa de Nules de este caso, pero queremos llamar la atención sobre el hecho de que hay 600 viviendas en el conjunto del litoral de Castellón que estarían en situaciones similares. Por tanto, la generalización de esta dinámica nos parece perniciosa, nos parecería mucho más oportuno una modificación de la ley del 2013 para aclarar la situación y dotar de seguridad jurídica al conjunto de los afectados. Gracias. Muchas gracias. Continuamos. Grupo Parlamentario Compromís.